Muy buenas noches, una semana más nos encontramos aquí dispuestos a comenzar con el programa Pedro Beltrán Informa y hoy vamos a hablar de música y más concretamente de Mahler. Vamos a hablarles de este gran compositor y vamos a conocer un poquito más sobre él y sobre su obra. Lo vamos a hacer de la mano en principio de Elena Bleda. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de Mahler. Una de sus obras más innovadoras es sin duda la Octava Sinfonía. Elena, háblanos de esta obra. La Octava Sinfonía es una de las obras corales de mayor repertorio orquestal clásico empleado. Tal es el número de instrumentistas y coristas requerido que en ocasiones se le ha denominado, de hecho, bajo el sobrenombre de la Sinfonía de los 1000. La Octava Sinfonía fue compuesta en el verano de 1906 en una pequeña casita que Mahler hizo construir en el apacible paraje natural de Mayerning, al sur de Austria, donde cada verano, desde 1899, Mahler acudía allí y se entregaba en cuerpo y alma a sus composiciones. Cuando finalizaba su temporada como director en la ópera de Viena, sí. en la corte de Viena. En la Octava Sinfonía, Mahler vuelve a fusionar elementos vocales e instrumentales, ¿verdad? Exactamente, como en sus primeras obras, como hizo en sus primeras composiciones. Y es que desde 1899 hasta aproximadamente 1901, las composiciones de Mahler estaban inspiradas en las canciones alemanas, en un conjunto de canciones alemanas tituladas bajo el nombre de Cuaderno de la Juventud, el Cuaderno Mágico de la Juventud, las cuales, cuya temática, la temática de estas canciones, la vemos reflejada en la segunda, tercera y cuarta sinfonía, en la que, como hemos comentado, son sus primeras composiciones y vuelve a fusionar efectivos vocales con instrumentales. Sin embargo, a partir de 1901, la música de Mahler comienza a influenciarse de los poemas de Friedrich Ruckert, que es un poeta cuyos poemas eran de tono más austero y de carácter menos folclórico. Pues en este periodo, que se denomina periodo medio, el de sus composiciones, estas composiciones, compone la quinta, sexta y séptima sinfonía. Todas ellas de carácter puramente instrumental. Bien, entonces... Es ahora, ¿no?, cuando se da por finalizada, digamos, esta etapa, este periodo, con la composición de la Octava Sinfonía. Exactamente, cuando aparece la Octava Sinfonía, se da por finalizado este periodo medio y Mahler vuelve a retomar esta fusión de canción y sinfonía. Elena, el empleo de elementos vocales no se limita a los episodios finales de la composición, ¿verdad? No, y eso es exactamente lo que le otorga a la Octava Sinfonía su carácter innovador, puesto que hay muchas composiciones en las que efectivamente aparecen elementos vocales, pero estos se limitan bien a ciertas partes de la composición o al final. Sin embargo, Mahler lo que realiza con la Octava Sinfonía es que los elementos vocales aparecen desde el principio hasta el final, caracterizándose así la Octava Sinfonía como la única sinfonía completamente coral en escribirse. De hecho, el propio Mahler, que nunca dudaría del carácter innovador de su composición, la llegó a calificar de la cosa más grande que había hecho hasta el momento. Incluso afirmaría que las composiciones anteriores, sus sinfonías anteriores, no eran más que un preludio de lo que estaba por venir, que era la Octava Sinfonía. Bien, en el otoño de 1910, Mahler llega a un acuerdo con un empresario. Sí, con Emil Gutmann. Exactamente, con Emil Gutmann, para que la Octava Sinfonía se estrenase en Múnich. Y finalmente, el 12 de septiembre de 1910, de ese año, se fijó la fecha de estreno. Y bueno, Emil Gutmann, que era un empresario sabía mucho de los temas económicos y siempre intentaba aportar... sí, esa parte más empresarial, quizá menos artística. La parte económica, explotarla, pues alquiló el recién construido
Music Fest Hall, que es una enorme sala con una capacidad de 3.200 personas, con el objetivo de que se llenara la sala y tener económicamente más ingresos, más beneficios. Exactamente. Bueno, y entre las distintas personalidades que acudieron al estreno, aparecen nombres de la talla, compositores de la talla de Richard Strauss, de Anton Weber y escritores como Thomas Mann. De hecho, bueno, la octava sinfonía fue un éxito sin precedentes y prueba de ello fue que cuando se apagaron los acordes finales hubo un instante de silencio, un minuto de silencio antes de que esclatara un enorme estallido de aplausos que se prolongaría durante 20 minutos. Tal fue el éxito de la octava sinfonía. Y esta actuación pues, fue la única que Mahler estrenaría en vida, puesto que 8 meses después fallecería a la edad de 50 años. Muy joven. Muy joven, sí. ¿Cómo aparece estructurada la obra y cuál es su temática, Elena? Pues la estructura de la octava sinfonía no es nada convencional, puesto que no sigue una estructura en varios movimientos, sino que se divide en 2 partes bien diferenciadas. La primera parte se basa en el texto cristiano del himno, en el texto religioso de un himno cristiano datado del siglo IX para la celebración de la fiesta del Pentecostés. Sí. Y bueno, este texto se llama Veni Creator Spiritus, que en español, traducido al español del latín, es Ven Espíritu Creador. La segunda parte estaría basada en los pasajes finales, los pasajes de clausura del poema Fausto de Goethe, datado del siglo XIX, del periodo romántico. Y bueno, aunque ambos textos guardan mucha disparidad entre sí, una obvia disparidad entre sí, ambos, la obra en conjunto, expresa una única idea, que es la redención a través del poder del amor. Bueno, y Mahler obviamente no escogió arbitrariamente ambos textos porque sí, sino que Goethe era un poeta que Mahler admiraba profundamente y el propio Goethe consideraba que el texto del Veni Creator como que expresaba su propia filosofía. Se sentía muy identificado. Entonces, una vez inspirado Mahler en el texto del Veni Creator, vio claramente que el poema de Fausto como el contrapunto ideal del himno cristiano. El texto latino Veni Creator es un texto religioso, ¿no?, que dentro del marco de la Iglesia católica invoca la presencia del Espíritu Santo. Sí, es exactamente. Y bueno, este texto ha servido también para el género del canto gregoriano, que como sabemos se trata de una melodía monofónica, cantada a capela sin acompañamiento musical. Y por otra parte, el texto de Goethe, los pasajes de clausura de la segunda parte, del Fausto, exactamente, son aquellos que relatan el ascenso del alma de Fausto al cielo, rescatado de las garras de Mefistófeles, que encarnaba en la obra El Diablo. Y bueno, en la obra de Fausto podemos ver desde el comienzo, se plantea la trama, que es que Mefistófeles en el cielo le plantea un reto a Dios, y es que éste es capaz de corromper el alma del hombre más, por así decirlo, más puro de la tierra, que no es otro que Fausto. Sí. Pues Dios acepta el reto y bueno, en la primera parte, porque se divide en 2 partes el Fausto, en la primera parte de la trama, de la obra, vemos cómo Fausto, poco a poco el alma de Fausto va doblegándose a las tentaciones de Mefistófeles, que le ofrece Mefistófeles. Lo tiene un poco como hechizado, encantado. Pero un día, en una especie
de aquelarre, de brujas y todo esto, despierta el trance y se da cuenta que debido a estas tentaciones, a caer en estas tentaciones, ha perdido su verdadero amor, que es Margarita, o Gretchen, se llama de las dos maneras en la obra. Y bueno, en la segunda parte, poco a poco vemos cómo Fausto va descubriendo a través de sus diversos viajes en el espacio y el tiempo, la historia, puesto que en la segunda parte vemos que la trama se desarrolla en el pasado, en pasajes del pasado, que figura la época clásica, la época del Imperio Alemán, la formación del Imperio Alemán. Y bueno, vemos cómo poco a poco va descubriendo ese camino hacia la claridad, hasta que finalmente logra vencer sus pasiones, sus pasiones, se muere, pero su alma es redimida finalmente y se rompe el pacto con Mefistófeles, con el diablo. Elena, en esta obra Goethe lo que pretende es transmitir su teoría sobre el amor, ¿no? Exactamente. Con esta obra Goethe quería, sí, aparte de expresar, mostrar su tesis sobre otras cuestiones filosóficas, lo que pretendía también era mostrar su tesis sobre el amor como esa fuerza regeneradora y creativa que es capaz de vencer cualquier obstáculo. Y precisamente Mahler quería, esta concepción del amor era la que quería mostrar en su octava sinfonía, que en un principio pretendía dedicar a Alemania, su patria, pero finalmente dedicaría a su esposa Alma Mahler, de quien estaba profundamente enamorado. Muy bien, Elena, muchísimas gracias por esa exposición tan amplia sobre la obra de Mahler. Gracias. A ti. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en este programa. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, y muchas gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre, por invitarnos. Y vamos a empezar en este programa sobre Mahler hablando del despliegue, como siempre, del decorado. Sí, el decorado empezaría por el final, por la brillante y tan técnica exposición de Elena, que nos ha hablado de la octava sinfonía, porque es una obra totalmente religiosa. Y en este despliegue central aquí tenemos un libro, un pequeño libro. Me gustaría enseñar a los telespectadores lo pequeño que es el libro. Sí, lo que pasa es que sí. se nos va a caer el decorado, pero ya el peso indica lo que me cuesta sacarlo. Si quieres te ayudo. ¿Por qué Ars Sacra? ¿Por qué este precioso libro de Ars Sacra, tan grande y de este tamaño? Pues porque Mahler es Ars Sacra, porque Mahler es un compositor extraordinariamente espiritual, es un compositor, música religiosa, la palabra música religiosa, hay compositores de música religiosa que no son religiosos, voy a permitirme dejarlo en su sitio, porque además Mahler es un hombre que tenía una profundísima espiritualidad judía. No cabe olvidar que Mahler es judío, esto es un signo absolutamente identificativo de su personalidad y de su música. Es austriaco, que en realidad austriaco y alemán es lo mismo, efectos musicales, pero es judío y su música se nota que es judía. La octava sinfonía, que también ha expuesto Elena y nada más cabe decir de ella, está presidiendo arriba con el Fausto de Goethe en alemán, por supuesto en alemán, porque se debe leer en alemán y los que no lo sepan que lo estudien y no pierdan el tiempo en otras tonterías. Y encima del Ars Sacra tenemos quizás la obra más religiosa y espiritual, junto con la novena de Bruckner, de la historia de la música, que es la segunda de Mahler, que se llama Sinfonía Resurrección, ya solo el título nos lo dice, es La Resurrección, que es el título de esta película que tenemos ahí, To Live, I Will Die, para vivir, moriré. Es la esencia de Mahler, el mensaje del más allá, el mensaje de que la música nos eleva a lo más superior de todo, el mensaje de que la vida tiene algo espiritual, que no significa necesariamente que sea ni el Dios de Moisés, ni Mahoma, ni Jesucristo, no es eso, es algo muchísimo más profundo que todo esto. Por eso Ars Sacra presidiendo y este voluminoso y preciosísimo libro. La Biblia
¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia, en esencia, el 75%, muchos telespectadores no lo saben, pero es exactamente lo mismo que la Torá judía, que los 5 libros de Moisés. El Antiguo Testamento es una copia de la Torá judía, y Mahler era judío. Aquí tenemos la historia de los judíos y la Tanakh, que son las sagradas escrituras judías. Pues bien, de nuevo por la espiritualidad, porque Mahler, insisto, es un compositor tremendamente espiritual. ¿Qué más hemos traído? Aquí un precioso panel de los grandes compositores. Películas, como siempre, 3 películas. La que más recomendaría a los telespectadores es la del centro, La novia del viento. Trata de la vida de Alma Mahler, la esposa de Mahler, y concretamente en la parte más larga de su relación con Mahler. Es una película preciosa, de amplísima recomendación. Esta es un poco más técnica y además está en alemán, que es la visita que hace Mahler a Freud, y trata de esa famosa visita en la que Mahler es paciente del eminente psiquiatra Sigmund Freud. La que hemos mencionado antes, To Live I Will Die, una película de Ken Russell. Esas son 4 películas específicas sobre Mahler. Más música y más cosas. Schönberg. ¿Por qué Schönberg? Porque Schönberg es el continuador de Mahler, porque Schönberg es judío también. Schönberg salió huyendo de los nazis. Mahler muere en 1911, todavía le quedaban unos cuantos años a los nazis para llegar al poder, pero Schönberg se va en 1933. Y estas 2 obras son las más hiperrománticas y extraordinariamente profundas en ese sentido de romanticismo que se han escrito nunca. Es como el final del romanticismo, es una suma de todo lo que hay. No hay nada más bonito, más bello y más intensamente romántico que estas 2 obras de Schönberg que parten de Mahler. La noche transfigurada, con este cuadro de Klimt, y los Gurre-Lieder, que es el sumum del romanticismo. Bien, seguimos también 2 grabaciones muy específicas de Mahler, nada menos que estamos en 1938, y dirige Bruno Walter, un alumno suyo, y dirige en Viena, es el año de la anexión de Hitler, de Austria y de Viena en concreto. El concertino de la Orquesta de Filarmónica de Viena entonces era el cuñado de Mahler, que también se fue porque también era judío, como otros muchos músicos judíos de la orquesta. El Fausto, porque la relación de la 8ª sinfonía de Mahler es con el Fausto de Goethe, en la versión de Gounod, un libro de Goethe, otra versión de la 8ª de Mahler, otro libro más de Goethe. Mahler, la 5ª sinfonía, tan popularizada por Visconti en su película famosa Muerte en Venecia, la 1ª sinfonía de Mahler en una grabación espectacular de Solti, un libro, Variaciones psicoanalíticas sobre un tema de Mahler. ¿Por qué? Mahler es profundamente psicoanalítico también. Mahler es un compositor muy psicológico, y esta obra trata de un episodio muy singular, a alguien que se le empieza a repetir en la cabeza un episodio de la 2ª sinfonía y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué esto lo repito, lo repito, lo repito? Y por eso se llama Variaciones psicoanalíticas. El día que violé a Alma Mahler, de Francisco Umbral. Francisco Umbral, como yo, estamos enamorados de Alma Mahler. Es el amor de nuestra vida. A mí no me hubiera gustado violarla, la verdad es que hubiera preferido que se hubiera acostado conmigo voluntariamente. Pero fue una mujer fascinante, absolutamente. Alma Mahler merece otro programa solo sobre ella. Y ahí tenemos a Alma Mahler, es un libro de la propia Alma Mahler, Gustav Mahler, Recuerdos y Cartas, luego una biografía de Alma Mahler. Y estas 2 sinfonías que traemos aquí, encima del libro de Ars Sacra, me gustaría hacer una brevísima mención, porque son 2 versiones de esta 2ª sinfonía, y las 2 son de Gilbert Kaplan, que no es director de orquesta, es un multimillonario americano que es un aficionado director de orquesta. Pagó a la London Symphony para grabar la 2ª sinfonía, es decir, él pagó a la orquesta para que lo hiciera. En esa época yo además trabajaba en verano, en prácticas en la London Symphony, estuve un periodo largo allí en varios veranos, y lo conocí personalmente y me dijo que estaba absolutamente loco por Mahler y por esa obra en concreto. Y años después se permitió el lujo de pagar a la Filarmónica de Viena, a la 2ª mejor orquesta del mundo, para hacer esta 2ª grabación. Es decir, pues yo pago, que es casi como que se prostituye la orquesta por él, pago a una superorquesta porque tengo ganas yo de hacer una grabación de la 2ª de Mahler, y lo hago además con la compañía discográfica más conocida, 2 Gramophone. Este es el despliegue que hemos preparado. Pedro, después de esas referencias que has hecho tan intensas hacia Alma Mahler, pues nos queda la curiosidad de cómo fue la vida sentimental de Mahler. Mahler era un hombre nada mujeriego, no tenía especial predilección por las mujeres o pasión, pero de Mahler se puede señalar que se enamoró perdidamente de Alma nada más conocerla, y los 2.
Él tenía 40, ella 20, 40 de él en mal estado de salud porque tenía problemas de corazón, no era un hombre nada deportista, físicamente era enclenque. Y bien, tuvieron una relación que duró 10 años en cuanto al matrimonio, pero a los 5 años ese matrimonio ya se estropeó porque Alma se enamoró perdidamente de un arquitecto muy famoso, Walter Gropius, con el que se acabaría casando en segundo matrimonio. Finalmente no llegó a pedir el divorcio a Mahler simplemente porque Mahler murió. Ajá. Con 50 años, muy joven. ¿De qué murió? Una enfermedad de corazón, de sus problemas de corazón que llevaba arrastrando mucho tiempo. ¿Qué ocurre con Alma después de la muerte de Mahler? Alma tiene un currículum sentimental verdaderamente curioso, porque tras su primer matrimonio con Mahler tuvo la relación con Gropius, que simultaneó con una relación con otro conocido pintor, Oskar Kokoschka, del que se quedó embarazada. Lo que ocurre es que quiso abortar, porque pensó que Kokoschka no era el padre adecuado para su hijo, que estaba muy alocado y demás. Se acaba casando con Gropius, tiene una hija muy conocida en la historia, que es Manon Mahler Gropius, porque Alma se seguía casando pero conservaba el apellido Mahler, cosa que es un tanto irregular. Y después deja a Gropius, como siempre, ya los dejaba a todos, tras otros amantes intermedios, y se casa con un famoso escritor que es Franz Werfel, con lo cual estuvo casada con uno de los grandes compositores del siglo XX, uno de los grandes escritores y uno de los grandes arquitectos, que no está mal. ¿Cómo fue la vida de Anna Mahler, la hija? Pues Anna Mahler quizás pretendió superar a su madre en currículum. Ella decía que había visto una atmósfera de tanto sexo en su casa desde que era joven que parece que se contagió. Eso le servía de disculpa, supongo, para el hecho objetivo de que llegó a la cifra de 5 matrimonios, que no está mal. No está mal. Para una mujer, y además en la misma línea que la madre. Sería muy largo aquí contar cada uno, pero todos compositores conocidos, gente... Y sobre todo lo más curioso es que durante 10 años fue amante del dictador de Austria, en la época nazi de Austria además, 10 años, es decir, que un periodo verdaderamente curioso en esta mujer, que es una escultora, falleció en 1988, se hizo recientemente una exposición en el Museo de Arte Moderno de Valencia, con lo cual seguía los pasos claramente de su madre, siendo hija del famosísimo Gustav Mahler. Ajá. ¿Ha habido dinastía posterior? Los Mahler siguen, evidentemente, porque después de tantos matrimonios siguen. Es un compositor tremendamente emocional, es el más emocional de todos los compositores, quizás. Es un compositor que a mí me llegó cuando tenía 17 años de edad y desde entonces ha sido uno de mis grandes amores en la música. Ha habido otros, pero el primer amor siempre queda. Y muy especialmente esta segunda sinfonía y también este disco de la primera sinfonía con la London Symphony. Son obras, además, muy accesibles para un oyente no iniciado. Son obras que para el que tenga esa experiencia sensorial o esa facultad sensorial, porque también es una facultad, le puede impactar desde un primer momento sin necesidad de grandes conocimientos musicales. Desde ese momento es un compositor que yo recomiendo vivamente a todos los telespectadores. Les recomendaría que empezaran precisamente por la primera y la segunda, luego hay otras obras más complejas, y a partir de ahí que escuchen y que tratan de escucharlo concentradamente y con repetición, porque sacarán grandísimos frutos y serán mucho más felices, como lo he sido yo gracias a Gustav Mahler. Bueno, qué gran final para este programa de hoy, Pedro. La verdad es que muy interesante y nos iniciaremos en Mahler, los que todavía no lo hemos hecho. Tenemos caso, porque además tenemos que agradecerte mucho, si me incluyo, el iniciarnos en la música, iniciarnos en cosas que a veces no tenemos, por falta de tiempo, no entramos, pero que a raíz de este programa nos das pie a investigar y a enamorarnos de estas maravillas. Me alegro que sea así. Muchísimas gracias, lo dicho, nos vemos pronto. Bien, pues por hoy terminamos. La próxima semana hablaremos de Schumann. De Schumann. Muy bien, es verdad, porque no te había preguntado, me lanzaba yo a decírselo a los telespectadores sin comentártelo antes, pero seguimos con la música. Les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta pronto.